Bienvenidos al podcast de la Iglesia La Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites en nuestra página www.ccc-online.org. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y tu vida sea edificada con este mensaje. Algo que vemos acá es esta parte de el profeta Oseas, como hablábamos hace algunas semanas atrás, marca el punto en el cual lo que sucedió de los versículos 1 hasta el versículo 9 ahora va a ser transformado, ¿ok? Va a ser totalmente transformado de un punto de desesperanza a una canción de esperanza, de una canción de lamento, de pérdida, de dolor, de tristeza, a una canción futura que realmente demuestra que el Señor nunca se olvida de su pueblo, que el Señor nunca se olvida de su remanente fiel, que el Señor siempre va a estar luchando por su pueblo. Entonces el versículo 10 y 11 nos sirve como este link en el libro de Oseas, de que en medio de la oscuridad más profunda, el Señor siempre está al tanto de su pueblo. Y si ustedes recuerdan, en estas pasadas semanas estamos hablando acerca de esta hermosa esperanza que comenzó, ¿no es cierto?, en el versículo 10, en el cual existe esta declaración de que a pesar de que el Señor le dijo a su pueblo que primeramente en el versículo 4, que el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre a tu hijo Jezreel, porque de aquí voy a castigar a tu pueblo, voy a castigar al pueblo de Israel. Es decir, hay una profecía de castigo, es decir, el pueblo no va a escapar del pecado. Segundo, existe esta hija en el versículo 6 que se llama ¿qué? Loruama, que simplemente significa no misericordia, no misericordia. ¿Ok? Y acá mismo lo dice, le vas a poner por nombre en el versículo 6, si lo tienen, Loruama. ¿Por qué? Porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Entonces vemos estas profecías de castigo, de que el Señor realmente va a juzgar el pecado, y estas palabras que tienen el prefijo no. Es muy interesante este juego de palabras acá. Jezreel, dice, ¿no es cierto? Jezreel significa sembrar o esparcir. Es decir, se utiliza en el contexto de agricultura cuando el que está sembrando, ¿qué hace? Esparce la semilla. Pero acá con Jezreel se utiliza en el contexto y en el sentido de que el Señor va a esparcir al pueblo de Israel a causa de que el Señor ya no se compadecerá por ellos a causa de su pecado. Y luego nos dice en el versículo 8 que después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo, la mujer Gomer, y le pone como nombre que Loami, otra palabra, otro nombre que comienza con el prefijo no. Lo significa no en hebreo, no. Y Ami, mi pueblo, dice ¿por qué? Porque no sois mi pueblo, ni yo seré. Y acá es interesante, acá hay otro no, pero ese no está conectado al nombre de Dios que dice yo soy. Entonces dice, no será mi pueblo ni yo seré ¿qué? El yo soy para ustedes. Exacto. Yo no soy el yo soy para ustedes. Es decir, voy a dejar de ser ese Dios de pacto para ustedes que hizo el pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y luego, si recuerdan, ese pacto con Moisés. Es decir, este pacto que estaba siendo sostenido a través de los años. Y en Oseas el Señor dice, basta. El pecado ha llegado hasta el punto en el cual el Señor dijo, es necesario disciplinar a este pueblo. ¿Ok? Pero como les dije, la vara del Señor llega como cuando el pastor está guiando a las ovejas. Y si llega la vara a la oveja es ¿por qué? Porque se va a caer el barranco.
¿Ok? La oveja lo ve como un golpe, porque le dice y corrige el camino, pero el pastor lo que está haciendo es que protegiendo a la oveja. Entonces vemos esta protección de parte del Señor en el versículo 10 y 11. Cuando comienza diciendo el versículo 10, y esa es la parte en la cual comenzamos nosotros a recordar la fidelidad del Señor, ¿no es cierto? Dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Es decir, fructíferos, ¿ok? Recuerden, o sea, como un pueblo puede ser fructífero si en los versículos anteriores nos dice que ese pueblo va a ser llevado cautivo, ¿ok? Se llevan a las mujeres, se llevan a los niños, ya no hay descendencia, dejan en Samaria los que menos pueden hacer, como lo que la sociedad realmente rechazaba, y lo que van a hacer los asirios es poner a su gente ahí, con los israelitas. Entonces vemos esta paradoja en la cual el Señor les dice, mira, a pesar del castigo hay esperanza, Israel será fructífero nuevamente, será fructífero, hasta el punto en el cual que sus hijos no se podrán medir ni contar. ¿Ok? No se podrán medir ni contar. Ustedes recuerdan, no vamos a regresar allá, pero si recuerdan, en Génesis, en el capítulo 22 y en Génesis 22 en adelante, el Señor le da a Abraham un hijo que se llama ¿qué? Isaac. Y luego el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Y en ese contexto se utiliza otra vez esta misma idea de que el Señor reafirma la promesa a Abraham de que su descendencia no se podrá contar a la luz de que la promesa del Señor estaba en juego. O sea, si Abraham sacrificaba a su hijo Isaac, no había nadie que es el hijo de la promesa. Pero el Señor siempre recuerda su fidelidad a sus hijos en el tiempo en los cuales parece que la promesa no se va a cumplir, o en los tiempos que parece que la promesa del Señor se ha olvidado. Entonces acá les recuerda que ellos van a ser fructíferos, es decir, no los van a poder contar. Y luego dice, y en el lugar en el que les fue dicho que vosotros no sois pueblo mío en el versículo 10, ¿cómo les dirá ahora? Sois hijos del Dios viviente. Entonces serán tan fructíferos que no solamente van a ser muchos en número, sino en carácter van a ser hijos de ¿quién? Hijos de Dios, del Dios vivo. Si entendemos esta parte, es decir, existe una transformación de un pueblo sin identidad del pacto, es decir, ellos se habían olvidado del Dios del pacto, y ahora existe una transformación en la cual ya no son solamente hijos de Israel como tal, sino ahora van a ser llamados hijos del Dios vivo. ¿Ok? Hijos del Dios vivo. Si ustedes recuerdan, tanto Lo-Ami como Lo-Ruhama como Jezreel, la palabra nos dice que eran hijos de ¿qué? Eran hijos de fornicación en el versículo 2. Entonces es una palabra fuerte, porque significa que eran hijos, o sea, de una fornicaria, de una prostituta literalmente. Pero acá en el versículo 10 y 11 dice, ya no son huérfanos, ¿ok? Ya no son huérfanos. Y ya no están fuera del pueblo, ya en el futuro ya no van a estar lejos de Dios. Es decir, ya no van a encontrar su identidad solamente con Israel como tal, como nación, sino van a encontrar su identidad ¿en quién? En el Dios de Israel. Hace una gran diferencia esto. Encontrar su identidad con el Dios del pueblo a solamente encontrar una identidad con el pueblo. Es una diferencia muy grande. Porque la una demanda una relación personal con Dios, la otra simplemente demanda una adaptación a la cultura, a la religión, a las cosas que normalmente hacemos como nación. Entonces el Señor les promete y les dice, miren, donde se les dijo que Lo-Ami, ¿qué significa Lo-Ami? ¿Se acuerdan? En el versículo 9, no pueblo mío, en ese lugar les serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces no solamente vemos lo fructífero que va a ser la generación de Israel, la generación futura, sino también vemos esta parte de pertenencia. ¿Ok? Ellos serán de Dios y Dios será de ellos. ¿Sí entendemos esta parte?
O sea, esta pertenencia en la cual esto se va a ver reflejado en el Padre enviando ¿a quién? Al Hijo para que pague por el pecado de un pueblo rebelde. Y eso se va a ver reflejado en el Hijo entregando su vida, resucitando al tercer día, pasando con sus discípulos, apareciendo a más de 500 personas y luego ascendiendo al cielo para interceder por estos a los cuales compró, y envía que el Espíritu Santo de Dios como la marca, como la garantía de que realmente somos hijos del Dios viviente. Pertenencia, sello, ¡pum!, son míos. ¿Ok? Entonces aquí me encanta esta parte de que pasa de un pueblo que estaba con más de 40 reyes, ustedes se acuerdan, 39 reyes que tuvieron ellos en un periodo de 200 a 400 años, Israel y Judá, y ahora el Señor les dice, ustedes van a ser hijos del Dios viviente. ¿Ok? Hermoso, hermoso. O sea, van a ser fructíferos, pero van a pertenecer por fin a Papá Dios. Y esto es algo hermoso. Y tercero, no solamente eso, sino que les dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Y esta parte es interesante, ¿por qué? Porque hay un tercer aspecto de esta promesa, y es el aspecto de reconciliación. ¿Ok? El aspecto de reconciliación. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo estoy bien con Dios y no me importa si estoy bien con todos los demás. ¿Han escuchado esto? Dios sabe. ¿Qué me importa lo que tú pienses? Y es interesante esta parte en la cual, dentro de este concepto de la esperanza futura de Israel, dice, los que eran enemigos van a ser ahora ¿qué? Amigos, van a ser hermanos, van a ser cercanos. ¿Ok? Es decir, los que se odiaban, los que lucharon en contra el uno al otro, los que hicieron alianzas con pueblos extranjeros para matarse el uno al otro, ahora nos dice en el versículo 11 que se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Acá nos dice que alguien va a venir y les va a juntar a los dos. ¿Por qué? Porque por sí solos no van a poder. Por sí solos ellos se mataron, por sí solos ellos se dividieron. Pero algo que es muy importante es que reconocer esta parte de la reconciliación. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios? Si me acompañan ahí, por favor. En el capítulo 5, versículo 11. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos? Porque la historia de Israel nos demuestra que el propósito del Señor dentro de la esperanza de Israel, que ahora se transmite a nosotros, a la iglesia, era no solamente el hecho de hacer de su pueblo un pueblo bendecido, era de hacer un pueblo que pertenece a su Dios, que Él le llama míos y nosotros le llamamos a Él nuestro, pero que eso implica una reconciliación, es decir, hay una relación vertical, nosotros hacia Dios, pero también una relación ¿qué? Horizontal, los unos a los otros. Y miren lo que dice el versículo 11 de 2 de Corintios, ¿lo tienen? Dice, conociendo pues que el temor del Señor, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Qué está diciendo Pablo acá? O sea, simplemente, mire, el mensaje que nosotros predicamos, detrás de este mensaje hay una integridad del corazón de parte nuestra. Es decir, estamos predicando el Evangelio y luego les va a decir en el versículo 13, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. ¿Ok? Es decir, existe esta congruencia entre la vida que ellos vivían y el mensaje que ellos predicaban. Y él va a decir cuál es el mensaje que ellos predican. Mire lo que dice el versículo 14. Porque el amor de Cristo, ¿qué? Nos apremia, nos constriñe, nos motiva, nos mueve las entrañas. Es decir, es el amor de Cristo el que nos permite hacer las cosas pensando esto, que si uno murió por todos, luego, ¿qué? Todos murieron.
y por todos murió, para que los que viven, ¿ok? Versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino ¿para quién? Aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo, y acá viene la clave, acá viene la parte, si tienen su dedo en 2 de Corintios capítulo 5, y van a Oseas capítulo 2, ¿y dónde está la clave? Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. O sea, acá nos dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, es decir, habrá unidad. ¿Cómo viene esa unidad? ¿A través de qué? Acá nos va a decir en el versículo 11 de Oseas, que ellos nombrarán un solo jefe, un solo capitán. No tiene que ver tanto como un rey, porque en el contexto de Oseas no se refiere a un rey, pero se refiere a una cabeza, a una sola cabeza. No van a tener muchos reyes, va a ser una sola cabeza. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tienen? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto se hace en el contexto de ¿qué? De la predicación del Evangelio acerca de la reconciliación. Miren lo que dice el versículo 18. ¿Y todo esto proviene de quién? ¿Quién nos reconcilió consigo mismo a través de quién? Y nos entregó a nosotros ¿qué ministerio? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres que sus pecados, sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, ¿lo tienen? Así que somos ¿qué? Embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuando vamos a Oseas, vemos esta promesa hermosa, ¿ok? De que dice acá, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, es decir, vendrán como un solo cuerpo. Y esto el apóstol Pablo va a usarlo en Romanos capítulo 9 para hablar de que nosotros como iglesia somos los recipientes también de la promesa que el Señor le hace a Abraham, siendo hijos espirituales de Abraham, siendo hijos del pacto a través de la promesa que le hace el Señor a Abraham, no circuncidado todavía, sino antes de ser circuncidado. Entonces tenemos esta dinámica en la cual parte del mensaje de Oseas de la esperanza de Israel es que ellos van a llegar a ser uno, ¿ok? Y luego, si ustedes recuerdan en Juan capítulo 17, miren Juan capítulo 17, el Señor Jesús está orando. ¿Lo tienen? Y el Señor Jesús va a orar por sus discípulos, pero en el versículo 20 también va a orar por los que van a creer en Él. Juan 17, ¿ok? ¿Lo tienen? Versículo 20. Juan 17, versículo 20. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice el Señor Jesús, mas no ruego solamente por estos. Es decir, ¿por quién? Por los discípulos de Jesús, los que estaban con Él. Sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ¿quién? De los discípulos, la predicación apostólica. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la predicación apostólica? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? ¡Wow! Reconciliación con Dios y reconciliación los unos con los otros. Y dice, la reconciliación de los unos con los otros no puede hacerse si no existe primero una reconciliación ¿con quién?
con Cristo. O sea, Cristo, somos uno en Cristo, venimos de un solo cuerpo en Cristo y Él es el que hace la reconciliación. Entonces el Señor Jesús habla, mira, mi oración es que también a través de la predicación de la palabra de ellos vengan a ser uno, al igual que tú y yo somos uno. No está diciendo que ellos se vuelvan dioses, está diciendo, mira, al estar en mí, dice el Hijo, ellos son uno, un solo cuerpo. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Cristo Jesús. Y eso me encanta porque en Oseas capítulo 2, versículo 11 no nos dice solamente que ellos serán uno, sino nos dice que ellos serán uno bajo el comando de un solo jefe. ¿No es cierto? Y esto me encanta porque este jefe tiene esta connotación de alguien mesiánico. De alguien mesiánico. Que nosotros ahora sabemos que es ¿quién? El Señor Jesús. ¿Sí me entienden? O sea, el Señor Jesús. Ellos ven una esperanza hacia el frente que dicen, ¿cuándo vamos a ser uno? Y nosotros miramos a la obra de Cristo en la cruz y decimos, así podemos llegar a ser uno. ¿Sí me entienden? O sea, es interesante que ellos anhelaban este día, el cual nosotros ahora estamos viviendo. Pero como les dije la anterior semana, este es un cumplimiento parcial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el contexto de Oseas nosotros también entendemos que existe una connotación muy, pero muy cercana acerca de Dios, específicamente con el pueblo de Israel. ¿Y a qué me refiero con esto? En Oseas capítulo 2, versículo 11 nos dice lo siguiente: congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. ¿A qué les recuerda esto? Acompáñenme a mí a 2 de Samuel capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. ¿Por qué es importante Segunda de Samuel, capítulo 7? Porque miren, Segunda de Samuel, capítulo 7 nos va a recordar que el Señor no solamente hizo un pacto con Abraham, en el cual las naciones de la tierra serán benditas, sino hizo un pacto también con ¿quién? Con David. Y David tiene que ver no solamente con el cumplimiento en el cual Jesús viene y muere en la cruz, sino el pacto davídico tiene que ver también con ¿cuál cumplimiento? Con el cumplimiento del Señor ocupando el trono de David que se encuentra ¿en dónde? En Jerusalén. Y miren lo que dice acá 2 de Samuel capítulo 7. ¿Lo tienen? Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta ¿qué? Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Desde cuándo estaba el arca de Dios entre cortinas? ¿Se acuerdan cuando ellos construyeron el tabernáculo? Con Moisés, cuando se les dio la ley, en el desierto. Es decir, ellos ocuparon la tierra, llegan al tiempo de los reyes y aún el tabernáculo está en cortinas. Entonces dice acá, y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo. Ahora, recuerden, acá la clave no está en David haciendo todo lo que está en su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor le va a decir: no, tú no me vas a construir un templo. ¿Ok? Tú no lo vas a hacer, has derramado mucha sangre. Pero miren lo que dice el versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y dile a mi siervo David. ¿Ok? El Señor hablando directamente con Natán para que hable con David. Y le dice que ¿tú me has de edificar casa en que yo more? O sea, es una pregunta retórica acá. ¿Por qué? Porque el Señor no habita en casas hechas por manos humanas. Entonces le dice el Señor en el versículo 6: ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro?
Es interesante acá esta parte de David diciendo, yo siento en mi corazón que debemos construir una casa a Dios. Y Dios diciendo, David, ¿qué importa lo que sientes en tu corazón? Yo no he dicho esto. Es interesante esta parte, o sea, la parte en la cual el Señor, sacando esta idea de que lo que el corazón te diga es lo importante, sigue tu corazón. Y el Señor le corrige y luego dice en el versículo 8, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado, ¿qué? Un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Ahora miren el versículo 10, es clave aquí. Además, yo fijaré lugar ¿a quién? Repitan eso nuevamente. Yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio. Entonces díganme ustedes, ¿esto es algo literal o algo simbólico? Literal, ¿no es cierto? O sea, es difícil pensar que el Señor va a decir a Israel, bueno, o sea, perdiste la tierra, buena suerte, hasta aquí llegamos. Pero es interesante que el Señor plasma tanto con Abraham en el capítulo 12 de esta promesa de la tierra y afirma a David esta promesa de que yo fijaré a Israel en la tierra. Y miren lo que dice el versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso. ¿De quién? De todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Ok, paremos ahí. David dice, Señor, yo te quiero hacer una casa. Y el Señor le dice a David que, no, y yo te voy a hacer una casa a ti. y es interesante esta parte porque, o sea, el Señor le dice, mira David, yo no necesito de ti, pero tú necesitas de mí. Y la dinámica del pacto y de la promesa de Oseas no tiene que ver tanto con el valor que tiene el pueblo como tal en su esencia, sino tiene que ver con el Dios que les prometió a ellos, que les iba a dar lo que les prometió. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque acá Israel era uno de los más pequeños. Y acá David, con todo el poderío que él tenía, él podía levantar un edificio, un templo, pero así, ¡pum! O sea, inmediatamente las relaciones diplomáticas con otras naciones, con el Líbano, con Egipto, con estas regiones, él podía conseguir madera. La gente venía a visitar al rey David y después así como también venían a visitar al rey Salomón. Entonces no era una cuestión de cuánto Israel puede dar, no era esa la pregunta. La cuestión era del Dios que hizo la promesa. Y el Señor le dice a David, mira, yo te voy a hacer casa a ti. Pero es interesante que utiliza un elemento ¿qué? Físico, de tierra. Y luego utiliza un elemento también político que tiene que ver con ¿qué? Paz de tus ¿qué? Enemigos. ¿Sí lo ven acá, no es cierto? Dice en el versículo 11, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Ahora dígame esto. ¿Cuándo en la historia de Israel en el pasado el pueblo de Dios ha gozado de descanso de sus enemigos? Desde la cautividad. Cuando Esdras y Nehemías salen de Babilonia, cuando ellos salen a la tierra, lo menos que ellos tienen es paz. Esdras nos va a decir y Nehemías nos van a decir que la gente construía las paredes en una mano con la espada y en la otra construyendo. Porque lo menos que tenían era paz. ¿Ok? Y luego cuando pasa el tiempo, en los 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo menos que tienen es paz. Por eso existe
esta parte de la historia de la llamada revolución de los macabeos. Son los judíos levantándose en contra de ¿quién? Del pueblo romano, porque no hay paz. Y luego llegamos al tiempo de Jesús. ¿Y qué sucede? ¿Hay paz? No hay paz, más bien Jesús dice, vine a dividir. No vino a traer paz en ese sentido, en el sentido de que nos habla acá 2 de Samuel 7. Que quiero que entendamos acá es que existe una dinámica en el Antiguo Testamento de que tiene que existir un tiempo en el cual Israel como tal va a disfrutar de las promesas que Dios le hizo de tener una tierra en la cual sus enemigos no van a molestarles más. Y miren lo que dice el versículo 12. Versículo 12, ¿lo tienen? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas, ¿qué? Con tus padres. Entonces es claro que la promesa no va a pasar ¿cuándo? Con David. Es claro. O sea, David sabe, yo voy a morir antes que esto suceda. Yo, ¿qué dice acá? Levantaré después de ti a uno de ¿qué? De tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré ¿qué? Su reino. Y luego miren lo que dice acá, él edificará casa que a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces acá miren lo que dice el versículo 14, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo, y si él hiciere mal yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia nos apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Entonces acá los profetas hacen esto mucho. Lo que está haciendo Natán o lo que está haciendo el Señor a David es esto. Tú vas a tener un hijo que se llama Salomón, ¿ok? Y él me edificará una casa. Pero ¿qué es lo interesante de lo que le dijo el Señor en el versículo 11 a David? Y yo te voy a edificar una casa a ti. Entonces hay una promesa más grande que la casa que Salomón va a edificar, que es el templo. Hay una casa que va a ser edificada ¿por quién? Y miren lo que dice el versículo 16. ¿Lo tienen? Y será afirmada ¿qué? Tu casa y ¿qué? Tu casa y tu reino. Casa se refiere ¿a qué? A descendencia. Reino se refiere a linaje, ¿ok? Es decir, su descendencia de linaje real para siempre delante de tu rostro. ¿Y tu trono qué? Que leamos eso nuevamente. Tu trono será establecido ¿para cuándo? Para siempre, eternamente. Entonces es interesante que acá el Señor le dice a David, mira, tú tienes un deseo importante, construirme casa. Pero el Señor, como un padre amoroso, exhorta a su hijo. Y luego le dice, mira, va a haber un descendiente tuyo que me levantará una casa física, hablando de Salomón, que va a hacer malas cosas, porque dice acá en el versículo 14 que si él hiciere mal le castigará, pero luego habla de esta promesa hermosa que viene ¿con quién? Con Cristo Jesús, de que éste se sentará en el trono de David su padre, y que y su trono será para siempre. Entonces miren, cuando nosotros nos acercamos a esta sección de Segunda de Reyes, vemos que existe una promesa que está latente de un reino milenial en el cual el Señor Jesús va a cumplir esta promesa que Él hizo a David, que hicieron a Abraham, de que el Señor va a sentarse en el trono de David, su padre. Y ahora miren Apocalipsis capítulo 20. ¿Lo tienen? Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, versículo 1, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó y lo encerró
y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y luego dice acá en el versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Por cuánto? 1000 años. Y luego el versículo 7 nos va a decir que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y luego será echado al lago de fuego. Entonces, algo que necesitamos reconocer en Oseas capítulo 2, versículo 11, es que cuando nosotros escuchamos esta promesa de que Judá y Israel van a ser uno, no puede solamente quedarse en la iglesia, porque el Señor Jesús viene, muere, es sepultado, resucita y asciende, y la palabra nos dice que va a volver. ¿Que Él va a volver para qué? ¿Solamente para venir y llevarnos? ¿O va a venir para venir y reinar? Entonces, para Israel, si yo leo 2 de Samuel 7, si yo leo Génesis capítulo 12, ¿cuál va a ser mi perspectiva en cuanto a la venida del Señor Jesús? Que Él va a venir a reinar. ¿Ok? Y por eso miren lo que dice Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Porque miren, si yo estudio el Antiguo Testamento, yo estudio 2 de Samuel 7, yo digo, el Señor prometió la tierra. ¿Ok? El Señor prometió que el descendiente de David tendrá su trono eterno para siempre. O sea, es decir, se va a sentar en el trono. Y cuando Jesús viene la primera vez, ¿qué sucede? El último lugar que el Señor buscó fue ¿qué? El trono. Él huía del reconocimiento de la gente. Hay veces en las narrativas de los evangelios que la gente quiere hacerle rey y el Señor ¿qué hace? Se va. Porque no era el tiempo. Porque Él vino a morir. ¿Ok? O sea, es decir, esta parte de hacer reconciliación con Dios, Él necesitaba hacer esto. Pero miren lo que dice Hechos capítulo 1, perdón. ¿Lo tienen? Miren, está a punto el Señor de ascender, ¿no es cierto? Está ahí. Dice en el versículo 4, que estando juntos les mandó para que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa ¿de qué? Del Padre, que es el Espíritu Santo. Esto es Juan 14, ¿ok? Miren lo que dice el versículo 6, ¿ok? Léanlo con atención. Entonces, los que se habían reunido, ¿qué le preguntan al Señor? Ok. ¿No les ha llamado la atención esta pregunta? O sea, ya Jesús murió, ya resucitó, ya va a ascender. Es decir, uno verá a los discípulos y uno les diría, hey muchachos, como que están, ¿qué les pasa? O sea, tienen a Jesús frente a ustedes. ¿Qué están preguntando? Pero ¿por qué hacen esta pregunta ellos? ¿Por qué piensan? ¿Por qué los discípulos hacen esta pregunta a Jesús? Porque ellos esperaban la promesa de la tierra. Esperaban la promesa del rey. Esperaban que el Señor Jesús vaya, derrote al César, se siente en el trono en Jerusalén y, como nos decía Apocalipsis capítulo 20, que sus santos reinen juntamente con Él por 1000 años. ¿Y sucedió eso? No que yo sepa. No sucedió. La Biblia nos dice que Jesús ascendió. Pero miren lo que dice acá en el versículo 6. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, Señor, ¿va a haber el reino milenial o no? ¿Y qué les dice los discípulos? ¿Qué les dice? ¿Mal entendieron? ¿No es verdad? ¿Va a ser un reino espiritual? ¿Entendieron mal el Antiguo Testamento? A David, just kidding, no le dije que él iba a ser rey, que iba a tener un descendiente que nació de él.
no le dice así, les dice, no les toca a vosotros saber qué, los tiempos o las épocas o sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces no elimina la promesa, no reescribe la promesa, no modifica la promesa, sino que les dice que no es el tiempo. No es el tiempo. ¿Sí me entienden esta parte? O sea, no es el tiempo y el Señor no elimina la promesa. El Señor les dice, miren, esperen, sean fieles a qué. Y acá les dice, pero recibiréis poder cuando venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Para ser testigos. ¿Por qué? Porque ahora los gentiles también estaban siendo aceptados dentro del pueblo de Dios. Pero eso no es todo con el plan de Dios. No se acaba ahí. Todavía existe esta parte en la cual el Señor va a restaurar el reino de Israel. ¿Ok? El momento que eso no suceda, la promesa que se le hace a David en 2 de Samuel 7, y son tan exactas las palabras que el Señor utiliza en cuanto a la tierra, en cuanto al trono de David, en cuanto a este que va a reinar en lugar de David, de su descendencia. Y si ustedes recuerdan, estudiando Lucas capítulo 1, se nos dice que María era descendiente ¿de quién? De David. Es decir, Jesús viene de descendencia ¿qué? Real, judía. Él es el descendiente de David. Las genealogías, muchas genealogías le van a trazar ¿hasta dónde? Hasta Adán. ¿Por qué? Porque no solamente representa al pueblo judío, sino también a los gentiles. Y por eso leíamos en 2 de Corintios, y por todos murió para los que, vivan, ya no vivan para sí mismos, sino vivan para ¿quién? Para por el cual murió por ellos. Pero todavía existe esta promesa de que Cristo va a reinar con su pueblo por 1000 años. Entonces, cuando yo leo Oseas, ¿ok? Y con esto terminamos. Cuando yo leo Oseas, capítulo 1, versículo 11, y yo entiendo 2 de Samuel, capítulo 7, y yo digo, Señor, tú vas a volver. Y no solamente vas a volver, sino que vamos a reinar juntamente contigo. Mis hermanos, qué esperanza tan grande es esta. ¿Ok? O sea, sus enemigos ahora les están destruyendo a Israel. Los están haciendo pedazos a causa de su pecado. Los están quitando su tierra a causa de su pecado, porque el Señor mismo está utilizando instrumentos para juzgar a su pueblo. Pero el Señor les dice, miren, ustedes llegarán a ser uno en el futuro. Y no solamente eso, sino que vendrá un solo jefe y dice, y ustedes subirán de la tierra, ¿ok? Acá se puede referir a la tierra de Asiria, que ellos suban a Jerusalén, o simplemente referirse al futuro en el cual ellos van a llegar a Jerusalén para reinar juntamente con el Mesías. Pero dice acá, porque el día de Jezreel será grande. ¿Por qué me encanta esto? Porque si ustedes recuerdan, el Señor les dice al pueblo, lo Ruama, no me compadeceré. Y luego acá les dice, ustedes van a ser como la arena del mar, fructíferos. Les dice en el versículo 8, ustedes no son pueblo mío. Y les dice en el versículo 10, ustedes son hijos del Dios vivo. Y luego en el versículo 11 les dice, ustedes fueron dispersados a causa de su pecado, pero ahora ¿qué? Jezreel. El Señor va a sembrar otra vez. Y el Señor va a producir un pueblo para sí otra vez. El Señor, donde estuvieron las ruinas, el Señor va a levantar un pueblo para su gloria. Y mis hermanos, qué gran esperanza tenemos de esto. Que las aflicciones de la vida no pueden derrotarnos. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha vencido. Y no solamente ha vencido ahora para nosotros como iglesia, sino que Él tiene el derecho de reinar sobre este mundo por 1000 años en el futuro, para que toda rodilla se doble y reconozca que ¿quién es el Señor? Jesucristo. Que Jesucristo es el Señor.
Entonces, mis hermanos, que no nos apremie, que no nos ponga ansiosos nuestras realidades, que podamos confiar en el Señor, de que así como un pueblo que realmente estuvo perdido, que realmente no tenía esperanza, ahora ellos podrían decir, Dios mío, ellos podrían decir, Él es nuestro Dios otra vez. El Señor puede decir, este es mi pueblo. Ahora nosotros a través de Cristo, mis hermanos, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué esperanza más grande tenemos nosotros en Cristo Jesús? ¿Qué esperanza tan grande tenemos nosotros, no solamente en reconocer que vamos a estar con Él por toda la eternidad, sino que también vamos a reinar juntamente con Él? O sea, imagínense eso. Yo creo que muchos de nosotros ni siquiera vamos a llegar a conocer la Casa Blanca, ¿ok? Sentarnos en la oficina oval ahí al frente del presidente, tal vez alguien lo ha hecho, tal vez alguien lo hará. Pero reinar juntamente con Cristo, ¡wow! Pero eso es lo hermoso del Evangelio. Eso es lo hermoso del Evangelio. Gente recibiendo lo que no se merece. ¿Ok? Gente recibiendo lo que no se merece. Y no recibiendo algo mínimo, sino recibiendo todas las bendiciones espirituales en Cristo y también siendo parte de las bendiciones materiales que incluyen las promesas al pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, acá ganamos porque ganamos. No porque nosotros lo hicimos, sino porque Cristo ya tuvo la victoria en la cruz. Amén. Amén. Entonces vamos a orar juntos, ¿ok?